Bueno, y como lo veníamos diciendo en algunos videos, siempre, cualquier momento es un buen momento para estar hablando sobre lo que muchas personas en este momento quisieran saber. A pesar de que nosotros como ansiosos somos unos expertos en muchísimas cosas, síntomas, pensamientos, en nuestro día a día, cómo es que lo enfrentamos, de alguna manera nos vamos dando cuenta de todo esto, pero lo importante es que aprendamos más cosas, porque el hecho de tener más información es tener más herramientas para cuando esté pasando alguna situación complicada y de alguna manera pues lo puedas erradicar así de fácil y rápido. Bueno, por decirlo fácil, ¿verdad? Porque en realidad cuando estamos pasando por una crisis de ansiedad o una crisis de pánico, pues no lo vemos tan fácil, ¿no? Como quisiéramos. Pero obvio, ya cuando tienes más información, es súper natural que sepas cómo enfrentarlo y de alguna manera cómo identificar cada uno de ellos. Que de esto se trata este pequeño video. El saber la diferencia entre una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. Es bastante fácil poderlo diferenciar, como lo vuelvo a repetir. Nosotros como ansiosos somos unos expertos en estos temas. Ahora, ¿qué es un ataque de ansiedad? Un ataque de ansiedad se los voy a describir de una forma chistosa, cómica o hasta cierto punto fácil de poder digerir. Un ataque de ansiedad es simplemente como lo que le pasa al hombre araña, ¿no? Cuando está captando un peligro y sus sentidos arácnidos, ¡pum!, se encienden y entonces en ese momento pues se alerta, ¿no? Ante cualquier peligro que esté pasando alrededor de él. En nuestro caso como ansiosos es cuando nosotros pensamos, ¿no? Cuando nuestros niveles de cortisol están demasiado altos, es cuando nosotros estamos pensando que algo puede pasar, nos aventamos la de adivinos y estamos empezando a crear pensamientos o imaginándonos en ciertos escenarios complicados a la hora de salir a la calle, a la hora de levantarnos de la cama, esa pequeña desesperación, incertidumbre, miedo por lo que pueda pasar al siguiente segundo es lo que nos hace que pues de alguna manera nos empecemos a estresar. Pero bueno, esto es lo que sería en sencillas palabras un ataque de ansiedad. ¿Sí? El estar siempre con esa incertidumbre, ese miedo, el estar siempre alertas ante cualquier ruidito, ante cualquier noticia, siempre es, ay, no puede ser posible. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viviendo, pues de esta manera es estar ansiosos. Ahora, fíjense qué tan fácil se puede definir esto de un ataque de ansiedad. Y otra que es todavía mucho más fácil de poder definir es la de una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque la crisis de pánico ya no está con el hecho de estar pensando en lo que puede pasar, el miedo a todo lo que nuestro futuro incierto nos está diciendo en nuestra mente ansiosa. Aquí sí estamos hablando ya de cuestiones físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando nuestros niveles de cortisol son demasiado altos y ya vamos de los pensamientos y simplemente del imaginarnos a lo real, ¿no? A lo que ya definitivamente nuestro cuerpo está empezando a experimentar, como la falta de aire, entre comillas, yo siempre lo pongo entre comillas, las taquicardias, híjole, esas son demasiado complicadas, la presión arterial alta, ¿qué más sería? La tensión muscular, ¿qué más sería? Pues yo creo que son los síntomas como que más recurrentes en una crisis de pánico, ¿no? Entonces, todo esto es síntomas físicos. Los otros son pensamientos o imaginación de nuestra mente ansiosa de algo que puede pasar. Pero ya una crisis de pánico es algo que ya experimentas en tu cuerpo. Es algo que ya hasta los temblores, ¿no? La sudoración y todas esas cosas ya están representadas en síntomas físicos. Así es como yo defino, ¿no? Como ansioso o recuperado, lo que sería entre la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. Son muy fáciles de diferenciar. Pero bueno, muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no lo saben, ¿cuál es la diferencia entre saberlo y no saberlo? Cuando nosotros sabemos si es una crisis de ansiedad o una crisis de pánico, nosotros ya no empezamos a cargar de más estrés a nuestro cuerpo. Esto es lo que hace que duren menos. Casi por lo regular, cada una de estas cosas tiene una pequeña diferencia, o más o menos una diferencia en la duración de cada uno de ellos. Una crisis de pánico puede durar de entre 10 minutos a media hora. Una crisis de ansiedad te puede estar durando yo creo que casi todo el día, aunque hay algunos datos donde también las crisis de pánico duran muchísimo tiempo o simplemente de forma pausada en tu día a día.
¿Qué sería más recomendable para cualquiera de estas dos? Y yo te lo recomiendo porque lo vuelvo a repetir y hago una pequeña aclaración. Estuve medicado nada más por una semana y unos días, unos otros días más. Y yo siempre digo que no fui medicado porque en realidad yo nunca le encontré ese propósito a la pastillita, ¿no? A final de cuentas mi problema en ese momento era el no poder dormir. Pero bueno, la pequeña aclaración porque luego con eso de que es que sí te medicaste, sí, pero fue por una semana y para mí no cuenta. Entonces ese es el porque luego a veces digo que yo no fui medicado. Pero bueno, vamos a volver al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú puedes empezar a calmar tanto un ataque de ansiedad como un ataque de pánico? Respiraciones profundas. Respiraciones profundas es lo que hace que tú puedas tranquilizar o relajar tu sistema nervioso, bajan tus niveles de cortisol y entonces en ese momento es cuando empiezan a disminuir todos los síntomas. Y yo siempre recomiendo las más fáciles porque en verdad si tú esto lo haces como una disciplina y son tan fáciles de hacer, vas a encontrar una grandísima diferencia, ya sea para el ataque de ansiedad o el ataque de pánico. Obvio, como vuelvo a repetir, las circunstancias son diferentes, pero sí se pueden aplicar. Respiraciones, inhalando por la nariz lo más profundo que puedas y dejando salir el aire inmediatamente por la boca, exhalando por la boca. ¿Qué es lo que hace esto? La relajación de tu sistema nervioso, la activación de tus funciones parasimpáticas y esto te lleva a la relajación de tu cuerpo. Ahora, si lo quieres hacer con un conteo, no hombre, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos tanto en el ataque de ansiedad como en el ataque de pánico, lo que pasa es que perdemos totalmente el razonamiento de lo que tenemos a nuestro alrededor, pero más que nada de lo que seríamos nosotros como personas. Entonces es ahí cuando te cae la desesperación que quieres ir corriendo a cualquier lugar para salvarte, ¿no? Un hospital, un doctor, me voy con mi mamá, cualquier cosa donde tú te sientas seguro es a donde vas a querer ir corriendo. Pero cuando pasa esto, el hecho nada más de encontrar un espacio, si estás en una vía pública, un espacio donde puedas tú estar ahí sin poderte mover y no estorbar a nadie, lo puedes hacer, porque esto puede ser a lo mejor en tu casa, pero cuando estás fuera de tu casa, ahí es donde luego a veces vienen las complicaciones. Entonces estas respiraciones son bastante buenas. Ahora, ¿lo quieres hacer con un conteo? En tu mente vas a contar hasta 5 o 6, que es lo que duraría por lo regular esa respiración profunda, llegar al tope y poderla exhalar por la boca, que es el plus de hacer el conteo. Es que en el momento que tú haces el conteo, te plantas en tu presente y tu mente ya no viaja a todos esos futuros inciertos y catastróficos. Esto es lo bonito de esas respiraciones. Y esta aplica para cualquiera de las dos crisis, tanto la de ansiedad como la de pánico. Respiraciones profundas y si le añades el conteo, mucho mejor porque te va a plantar en tu presente y en ese momento va a empezar a disminuir tanto la crisis de ansiedad como la crisis de pánico. Claro que para la crisis de pánico es mucho más complicado porque estamos hablando de síntomas físicos, pero bueno, estas son muy recomendables y en el siguiente video vamos a seguir dando algunos tips para que tú puedas disminuir esos niveles de cortisol y así mismo puedas tú tener un pequeño respiro, ¿no? A la hora de estar pasando por una crisis de ansiedad o de pánico. Así es que pues esta información espero que te ayude.